y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención y que refuercen la protección de todas las personas y todas las comunidades. Asimismo, reconocerá la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de seguridad humana. En dicho documento se observa, y como lo expone González Pozo, queda en el aire el cambio que puede significar reorientar las políticas públicas en lo que significa seguridad humana para la paz. Para autores como King y Murray, esta escasa definición muestra que las políticas públicas de seguridad humana para la paz total se encuentran probablemente en una indefinición y un pequeño desajuste, y en el peor de los casos estaría funcionando como un lema vago y sin consistencia lógica. Entonces, ¿qué debe entenderse por seguridad humana para la paz? Este corresponde, y no es un tema nuevo, a un concepto de cambio propuesto hace 2 décadas. O sea, no es un tema que surja de una iniciativa eminentemente, comillas, política de este gobierno, y que surge del informe del desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 1994, en el que se da salida al antiguo y acostumbrado esquema de seguridad, cuyo centro era el ente estatal, el cual está basado en la reacción estratégica militar de respuesta a la amenaza o riesgo. Esta nueva visión de seguridad podría decirse humanocentrista. Su esencia normativa emerge de los derechos humanos en la protección al valor intrínseco de cada ser, de su dignidad y los derechos que la conforman. Como lo indica Mac, es una condición o estado caracterizado, y quiero que escuchemos bien, por la libertad ante amenazas dominantes sobre los derechos de las personas, sobre su tranquilidad e incluso sus vidas, y por eso es que la reorientación que se le ha venido dando en estos días por parte del Alto Comisionado para la Paz, en querer seguir tendiendo o abriendo puertas para que se consolide esos acuerdos a los cuales se quiere llegar. Estos entonces proponen, los cuales se protegen con medidas enfocadas a la prevención en pro de mejorar, de dignificar la existencia humana actual y futura. Evocando entonces el desarrollo humano, este debe ser de carácter universal en el reconocimiento de las reivindicaciones vitales en el plano de la igualdad, entendiendo que el mundo necesita justicia, ello de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Este debe ser liberado de cualquier miedo, de cualquier menesterosidad, en el derecho a vivir un espacio más seguro, más humano, en una nueva visión de lo que implica seguridad y paz, y que involucra, como dije, como expresa Rojas Aravena, proteger las libertades vitales a las personas expuestas a la amenaza y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. Significa crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida. La seguridad humana conecta diferentes tipos de libertades: libertad frente a las privaciones, libertad frente al miedo y libertad para actuar en nombre propio. A tal fin se ofrecen 2 estrategias generales: protección y realización del potencial, por cuanto la protección aísla a las personas de los peligros, afirma, reitero, Rojas Aravena. Menguar la exposición de todos los peligros no implica, entonces, por ningún motivo, como lo afirmó un tanto de manera ligera pienso yo en un comentario ya dentro del ámbito del derecho penal, como lo expresó el señor presidente en su Twitter del 31 de enero del 2023, cambiar el nombre a los delitos. Eso no disminuye en manera alguna los marcos jurídicos reales de paz. Pues esto sería tanto como desconocer el poder de la sociedad misma y del Estado a través del legislador en el reconocimiento de los problemas que la aquejan. Desconocer por completo y de manera tan ligera como se mencionó los bienes jurídicos que se protegen desde el ámbito penal corresponde a los intereses mismos de la sociedad que se buscan protección, y además porque sobrepasa los límites constitucionales y legales que, como lo escribe Piva Torres, en el ejercicio potestativo de configuración de delitos como tarea del legislativo, pues es el Congreso de la República quien define los delitos, las modalidades de la conducta punible
las causales de agravación y calificación conductual. Tampoco esa afirmación debe significar confundir al delincuente con una persona vulnerable y eternamente discriminada, que la relación de este no es otorgarle dinero, un premio a su capacidad delictiva, de hacer daño a los derechos del otro, de creer que hacer justicia en ellos es hacer caridad, como lo afirma, reitero, siempre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otorgarles un salario a su buen desempeño delictivo, pues aunque la seguridad humana está sujeta al empoderamiento, hace énfasis en preparar y desarrollar capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas del individuo, en pro de mejorar la convivencia armónica de la sociedad. Pero esto no significa entonces que las habilidades delictuales sean parte de las capacidades positivas y dinámicas y participativas en que se promueve el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutua, como lo expresa Esquivel y Elía. Las habilidades para la delincuencia entonces son lo opuesto, y entonces compensarlas ante afirmación de Rojas Aravena sería un retroceso autoritario en algunas de las políticas públicas, y en eso quiero hacer énfasis, de seguridad ciudadana en lo relativo a la violencia juvenil, en particular en el tratamiento de las pandillas, lo cual muestra, como se indicó en el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2009, existe una carencia generalizada de políticas de seguridad ciudadana eficientes y eficaces, dirigidas a enfrentar la violencia, la criminalidad, lo que constituye un aumento en la impunidad de varios delitos y la inseguridad de la población. Tratarlo de manera ligera, como en algunos momentos puede pensarse, es lo que permite que ese encasillamiento en determinadas normas e incluso en algunas de la ley 2272 respecto a actividades investigativas como las de, en el caso de la primera línea, pues pueden traer consecuencias funestas que en algunos eventos, y sin que se diga, porque no tengo a la mano la estadística, pueden crear líneas absolutas de impunidad o de excesos. Recuérdese que el mayor indicador de paz se encuentra en la percepción de seguridad de la población. Los índices de dicha apreciación, según la estadística del DANE, presentada por la Corporación Excelencia de la Justicia en el año 2021, indican que casi la mitad de la población se siente insegura, como hoy en día. A la sazón de lo anterior, lo que la seguridad humana para la paz necesita es una nueva visión de cambio, en la que se deje de ser todo y nada y amplio y ambiguo, como lo comenta González Pozo, ubicada por el señor presidente. Debe entenderse que para lograr el objetivo de la seguridad humana para la paz se necesita dos cosas. La primera, la verdad en el reconocimiento de los actores y los diferentes hechos delictivos que la alteran, lo cual corresponde desde el enfoque preventivo de la seguridad humana para la paz en identificar las amenazas para poder luchar contra ellas dentro, y ahí viene el segundo punto, de un trabajo conjunto y coordinado entre fuerzas militares, policía, sociedad civil, ya que el éxito de las políticas de seguridad del Estado pasan porque los ciudadanos hagan suyas y asuman también su papel como corresponsables de su propia seguridad. Expresado esto por Interpaz. En ningún momento entonces significa que tengamos que rendirnos ante todo acto violento que se aqueje, y menos tomar justicia por propia mano. No debe permitirse que la sociedad se convierta en creadora de delincuencia por castigar al delincuente. Esto significa, como lo expone Zaraski Vargas, que como grupo tenemos el poder determinado por el Ejecutivo y el Legislativo, quienes intervienen en la creación de las normas que habrán de regir, denunciar, educar y fomentar diálogos de paz, que es hasta lo que debe conducir las expresiones de formación en educación de las cátedras de paz que se deben cimentar en todas las dinámicas o estados, si podríamos decirlo, educativos, desde la misma escuela, pasando por la escuela primaria, secundaria, por la universidad. Debemos tener cátedras de paz. Ejercer entonces de igual manera presión pacífica a fin de mejorar las instituciones
y que éstas cumplan los pactos en pro del beneficio común, de tener la capacidad de exigir que no exista impunidad en los actos criminales, Esto basado en la transformación del sentido de seguridad y un enfoque de transición lógico de la justicia, en palabras de Mujica Rojo. Esto significa que el castigo, por un lado, tendría que tener un componente de seguridad para la sociedad. Si la persona es tan peligrosa que representa un peligro para la misma, evidentemente debe estar recluida en un espacio que preserve su seguridad y la de los demás. Nótese que este tipo de reclusión no es retributivo ni vengativo. El único objetivo es salvaguardar el bien común, nunca humillar al delincuente. Por otro lado, si el delincuente es susceptible de ser reformado, el castigo debe tener ese objetivo, restituirlo a la sociedad reformada. En relación con este principio entonces de rehabilitar al delincuente, que es consustancial al esquema del Estado Social de Derecho aportado en la Constitución Política de 1991 y que sigue los esquemas y lineamientos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10, numerales 1 y 3, los cuales son pertinentes con la política de seguridad humana para la paz, en la que todo individuo debe ser tratado acorde a la dignidad del mismo, y el régimen penitenciario consistirá en el tratamiento, cuya finalidad esencial será la de reformar y la readaptación social del delincuente. Esto, acorde con lo que se expuso en la sentencia ST-762 del 2015, que se dice: el esfuerzo por la realización de resocialización del delincuente y por su incorporación a la vida en sociedad después de su castigo se traduce, y debe ser así, en beneficios para la comunidad. Como lo afirma el Plan de Política Criminal 2021-25, entonces lo que se debe buscar es una justicia con un objetivo triple. Primero, que permita la construcción del tejido social. Dos, que atienda las necesidades de las víctimas, las cuales en manera alguna, muchas veces, la mayoría de las veces, no son atendidas. Y tres, brinde las posibilidades de reinserción social a quienes cometieron delitos. Por ende, y como lo describe el Ministerio de Justicia y del Derecho a través del Observatorio de Política Criminal, de la tarea político-criminal como política pública en procesos de paz, ha de estar cimentada en estrategias y planes administrados por instituciones estatales, en especial la Fiscalía General de la Nación, encargada de aplicar lo instituido en el Código Penal, con el propósito de garantizar la protección de intereses esenciales del Estado y de los derechos de la población colombiana en su carácter universal, mediante la investigación, judicialización y castigo de los comportamientos delictivos. Entonces, esa paz que se quiere en la seguridad humana y en los acuerdos de paz, y como lo afirmara Moreno Millán, de la aporía de la humanización de la guerra, es decir, que desde esta disposición la paz, y eso que nos quede claro a todos, es un deber que adquiere un mayor sentido ante la posibilidad de la resolución pacífica de conflictos violentos, de una decisión democrática, de una negociación dialogada dentro de los parámetros constitucionales. Pues esta es, a voces de la sentencia SC-080 del 2018, la protagonista de la historia que empezó a escribirse con la Constitución Política de 1991. A través de un acuerdo de paz, ¿qué es lo que se busca? O de los acuerdos, porque aquí tenemos ya multiplicidad de dinámicas, porque uno son los acuerdos políticos y otra cosa son el acogimiento a la justicia, como se pretende con los grupos de delincuencia común organizada de alto impacto, de las cuales el ponente es el senador Ariel Ávila. Entonces estos acuerdos de paz se convierten en la salida política, la alternativa a una más racional a una guerra de desgaste, como lo afirma el mismo Ariel Ávila. Por consiguiente, se convierte en el motivo base de la diferencia entre los bandos. Debe tenerse la intención de ceder en algo, en algún punto, para poder participar en la creación de una nueva convivencia pacífica. Ese acuerdo entonces surge de una negociación para dar fin a una situación conflictiva,
creando un documento escrito que contiene los puntos pactados, firmado por los delegados de cada parte, negociadores, esto de acuerdo a lo que expone el Banco de la República. Un concepto más amplio está descrito por FISAS, quien dice que un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo mediante negociaciones que puedan requerir la mediación de terceros. Con esta definición inicial, dice FISAS, quiero destacar la idea de que un proceso no es un momento actual, no es un momento actual. Y eso debe quedarnos claro, no es del momento de los tiempos de cada gobierno, sino un conjunto de fases o etapas alargadas en el tiempo, en la que intervienen todos los actores afectados. Un esfuerzo colectivo para un momento determinado alcanzar acuerdos que permitan acabar con la situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado, para dar paso mediante el diálogo a un concepto de pactos que pongan fin a la violencia física, implementando acuerdos, iniciando nuevas etapas de progreso y desarrollo que permitan superar violencias estructurales como las que no hemos podido superar desde el año de 1810. Tenemos un sinfín de guerras civiles desde 1810 y no hemos podido terminarlas porque es un ciclo que se nos repite cada vez que intentamos de manera denodada a cada uno de los gobiernos desde su política, que eso es una cuestión en la cual no voy a tener ese ánimo político de querer confrontar, porque de eso no se trata. Y para eso entonces, pues cada periodo, desde el año 53, ha tenido periodos de negociación para buscar esos acuerdos de paz. El primero fue Gustavo Rojas Pinilla, quien inició procesos de paz con las guerrillas liberales. Luego Belisario Betancourt, quien estuvo de 1982 a 1986, negoció con las FARC, negoció con el movimiento 19 de abril, con el EPL, pero no logró ninguna consolidación. Vino luego Virgilio Barco de 1986 a 1990 y se logra el objetivo de la paz negociada con el movimiento 19 de abril bajo la ley 77 del 1989. César Gaviria Trujillo, con él se logra la desmovilización parcial del EPL, del movimiento Quintín Lame y de las milicias populares de Medellín. A través de ello se facilitó la realización en dos aspectos: una reforma política institucional, que es la Constitución de 1991, y que activó la Asamblea Nacional Constituyente. En el señor Samper, entre el 94 y el 98, pues no tuvo ninguna trascendencia, al igual que tampoco Andrés Pastrana Arango, que estaba adelantando acuerdos con las FARC. Álvaro Uribe Vélez pues logró la negociación y desmovilización de las autodefensas campesinas bajo la ley 975 de 2005, con todo lo que ya conocemos y las características que si analizamos muy bien la nueva propuesta del gobierno actual desde el punto de vista punitivo y de reconocimiento, pues es casi que una copia similar a la ley 975, a diferencia de que aquí por ahora las víctimas están ahí en el vilo, porque no son tenidas en cuenta para ese proceso de desmovilización mismo. Y finalmente, Juan Manuel Santos, que logró el acuerdo con las FARC en el año 2016, que se crea un sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición que contribuya, que debe contribuir, y así debe ser. Y yo soy un convencido de que la JEP ha sido uno de los mejores mecanismos que se tiene, al igual que el Tribunal de Justicia y Paz, independientemente de las diferencias que puedan tener allá los políticos. Yo creo que muchas de las circunstancias de esclarecimiento de hechos bajo esas dinámicas de justicia retributiva en terminación de conflictos, pues ha permitido el esclarecimiento de muchas de los delitos que se tienen. Claro, no se van a poder esclarecer la totalidad, pero son mecanismos que permiten la activación y el conocimiento para algunos de lo que fue la verdad de ese conflicto armado que nuevamente se ha reactivado, producto de
de los convencimientos de carácter político de los gobiernos de turno. Iván Duque, pues, se le pedía que hiciera una implementación del Acuerdo de La Habana, pero no hubo ninguna negociación, o sea, pasó al igual que lo que ocurrió con Ernesto Samper, sin pena ni gloria en la negociación, y ahora estamos acá. Estos arreglos entonces políticos para la paz total como el que se está activando, fue la bandera de la campaña política, ha sido la campaña política de todos los mandatarios, cada uno desde su dinámica y concepción política. Pactos elaborados entre el Estado colombiano con grupos guerrilleros, paramilitares, etcétera, exceptuando obviamente al señor Uribe, que realizó acuerdos de paz con las autodefensas unidas de Colombia. Entonces, como lo argumenta Rodríguez, Jaramillo y Hernández, en todos ellos se ha creado lo que se define como instrumentos jurídicos para la paz promovidos por el ente estatal. Estos mecanismos iniciaron con la Constitución de 1991 y han continuado. Vino luego la Ley 975 del 2005, luego la Ley 1448 del 2011, que esta sí hace un mejoramiento del concepto de víctimas. Tengamos en cuenta que las víctimas en la nueva ley, tanto en la 2272 como en la ley, en el proyecto que se tiene, pues no aparece una definición real. Yo siempre he dicho que el sistema, que la definición más proclive a destrucción es la del concepto de víctima. 14 marcos normativos podemos llegar a tener respecto a la definición de lo que significa víctima en cada una de las leyes que allí lo tienen. Y si partimos de allí, entonces, ¿cuál es el concepto real de víctima frente a la denominación de paz total en los diferentes procesos? Dígase ahora el último, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene una definición, la Ley 975 traía otra, que fue complementada por la Ley 1448. La Ley 1820 también, entonces, que ya en esta última década, podemos decirlo, pues da esa definición y que tenía esa ley la regulación de amnistías e indultos de delitos políticos. Y a la lectura entonces del proyecto de comillas, desmovilización de los grupos armados de delincuencia común organizada de alto impacto, pues también trae algo similar a la ley 975. Y allí entonces volvemos al tema de la sedición, que la Corte Constitucional, cuando se estaba aplicando la ley 975, dijo los paramilitares no pueden ser sometidos a sedición, y algo se deja ver en la propuesta normativa que fue radicada y que será discutida a partir de ayer por parte del Congreso de la República. Entonces, toda esta normativa, y podemos incluso hacer un recuento histórico, la ley 7789, el decreto 206 del 90, la ley 241 del 95, los actos legislativos 01, 02, 03 del 2017, la ley 1957 del 2019, todas fueron medidas encargadas o estaban dirigidas a adoptar y blindar, robustecer el marco jurídico para la paz, y como lo indica Jaramillo, para superar una confrontación armada. Todos han querido hacerlo, para que los grupos conflictuales entreguen las armas y cesen todo tipo de violencia y no se regrese a esa actividad, algo que, como no necesitamos mayor explicación, pues no se ha logrado por ninguno. Solo obsérvese el caso de las disidencias de las FARC. Por consiguiente, la paz como pilar estructural y talón de Aquiles de los mismos acuerdos es lo primero que se quebranta, porque como lo indica Cortés Gómez, la paz asentada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos no puede obtener el apoyo unánime sincero y perdurable que necesita el pueblo, y que, como lo señala Cote Barco, una amnistía general que va en contra del derecho internacional generará un resentimiento considerable en la comunidad de víctimas, como lo que ocurrió con el caso de la ley 975, y espero que no ocurra que en lo mismo con la Jurisdicción Especial de Paz. Ello no contribuye a la efectividad de los acuerdos. Además, como lo señala Ariel Ávila, detrás de cada cierre de acuerdos aparecen, y aquí tenemos la mejor expresión, nuevos grupos,
nuevas estructuras delincuenciales que se unen a las anteriores, alterando la paz, el orden social y quebrantando los derechos y libertades de terceros, o sea, quebrantando seguridades de ciudadanas. La seguridad humana, la cual debe ser recuperada, como se indica en el artículo 2, literal B, de la ley 2272, de forma, y allí nos dice cómo debe recuperarse. Y la primera es de una forma prioritaria, dice la ley 2272, queriendo decir con esto que los debates que se necesitan deben hacerse expeditos. Y allí, a lo cual el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, frente al proyecto de ley de sometimiento a la justicia y humanización, le solicitó al señor presidente Gustavo Petro que excluya el carácter de urgente de sus proyectos, ello para que se permita el curso de debates normales que requieren los mismos, en ellos se necesita una discusión clara que permita la discusión democrática que necesita el país, afirmó Barbosa. No se trata de tragarse los sapos o los micos, como los llamó también la procuradora Margarita Cabello, al decir de la urgencia de los mismos. Porque si eso se hace de esa manera, lo que se busca es el ocultamiento de la evidente falta de protección frente a las víctimas y garantías desbordadas que pueden traer frente a los victimarios. La segunda dinámica o la segunda forma respecto a la ley 2272 es la paz política de Estado, ya no como política gubernamental y como política estatal. Expresa Guardamagna y Cueto, debe de manera imperativa estar fundamentada en una relación Estado-sociedad constituyente de una manifestación significativa de la capacidad de conducción del Estado para poder lograr la paz total. Porque lo anterior entonces representa salir de lo acostumbrado. Cuando tenemos esa política que debe ser concretada con atributos operativos y tangibles, no se trata de cuestiones, porque como se han llevado hasta ahora meramente teóricas, ni utópicas en sí mismas, sino de un problema práctico en el que se debe desarrollar un lenguaje con bajo nivel de equivocidad y que contribuya fundamentalmente para que los actores políticos y sociales entiendan lo que están negociando. Muchas veces se envían personas con altísimo nivel y formación académica, pero con muy poco conocimiento de lo que significa las dinámicas de cada área donde se está desarrollando el conflicto. Y eso no permite avanzar en las negociaciones. Por eso representa entonces, si se vamos a cambiar esas dinámicas, salir de lo acostumbrado, de la estrategia propositiva que tiene cada administración. Así entonces los acuerdos que se logren en este gobierno se convertirán, si así se logra, en la base inmodificable de que de aquí en adelante los acuerdos de paz, lo que conlleve de manera simple, sin ahondar en el asunto, que no habrá paz total, y eso es obvio que no se va a lograr, y que existe la probabilidad de continuar, como lo advierte la teoría de Nietzsche, en el eterno retorno de lo mismo, o como lo indica la teoría del conflicto presentada por Silva García, en la que los acuerdos son la supuesta terminación del conflicto, pero en realidad son la antesala al tiempo del calma para dar origen a un nuevo conflicto. Esto porque los cambios son conservativos, pues la pretensión de estas experiencias no es la de generar una alteración mayor en la dinámica de las relaciones y en las premisas. Por eso es que las organizaciones participantes no cambian en su forma de organización, no lo han cambiado como lo vemos. Y de relacionarse, no hay una modificación en los roles, siempre se permanece una constante. En las tareas o en las premisas de cómo se relacionan sus actores, Núñez y Ordóñez así lo expresan. Siempre, siempre es el Estado quien propone, y obviamente debe ser así. Es el que modifica una serie de normativas para que los grupos conflictuales se acerquen a crear, para que se cree un diálogo que se pueda materializar, que se cree un acuerdo para alcanzar la paz. Esto dígase, y la pregunta que surge es, ¿podría hacerse acaso de manera diferente? Que el grupo que genuinamente esté interesado en dejar la ilegalidad y construir paz debería proponer en primera medida el cese de sus actividades ilegales, de aceptar la responsabilidad de actos delictivos,
en el daño de la sociedad como primer paso para concertar espacios de diálogo que permitan llegar a acuerdos. Eso demostraría un cierto interés verdadero en la construcción de paz y no solo la búsqueda de beneficios, de rebajas punitivas o de impunidad a sus actos delictuales. Utópico verdaderamente. Además que esto en cierto modo pues evitaría que esos beneficios fueran utilizados como promesas de políticas para ganar simpatía de los ciudadanos y ejercer una manipulación partiendo del universal de paz, de que todo lo que propone determinado mandatario sea cierto y verdadero para alcanzar su objetivo. Entonces la pregunta que quiero dejar en el ambiente para terminar: ¿qué debe darse para que un conflicto pueda desaparecer mediante un acuerdo? Y respondo: en la negociación se debe establecer un acuerdo relativo a lo que uno y otro grupo pueden hacer, pretensiones permitidas y o sobrevías para llevar a cabo sus objetivos, medios tolerables, de acuerdo a lo que dice Silva García. Esta es una pequeña exposición que está en un trabajo de construcción en un ideario de lo penal, que quería exponer a ustedes para que veamos que no es un tema sencillo desde el ámbito del derecho penal, y además porque se trata de crear garantías. Al leer y releer la propuesta radicada para el acogimiento de grupos de delincuencia organizada de alto impacto, resulta complejo el tema, a más no decir, porque sobre todo en estos grupos que no tienen idearios políticos, pues la cuestión va a variar absolutamente y de manera trascendente y de manera radical si no se le hace un cambio real a esa ley, más aún cuando se criticaba otrora de que en la ley 18 de la ley 975 el monto mínimo de pena era de 8 años. Hoy en día tenemos montos de pena en la propuesta elevada por el gobierno de 6 a 8 años de prisión. Entonces son cuestiones en la construcción desde la política criminal del Estado y en las políticas públicas y en la política de paz que deben ajustarse. Parece que quienes construyeran esas propuestas no estuvieran cimentados con la realidad social que tiene el Estado. Entonces, también en esa propuesta de la ley 2272, la paz debe estar dada en un sentido transversal, y de acuerdo estamos. Esto significa que la colaboración armónica de las instituciones del Estado, como lo establece la Constitución Política en su artículo 113 y la sentencia SC 246 del 2004. Esto quiere decir que la suspensión de órdenes de captura solicitada por el señor Gustavo Petro para quienes sean voceros y representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley será viable siguiendo los lineamientos constitucionales del artículo 29 sobre el debido proceso, el artículo 189 sobre la potestad reglamentaria conferida al presidente de la República, la ley 418 del 97, el decreto 2422 del 2022 y la ley 2272, siempre y cuando esa suspensión, como lo dijo acertadamente el señor fiscal general de la Nación, tenga consonancia frente a la representación política si se trata de tales grupos, porque si se trata de grupos de delincuencia común organizada de alto impacto, no podrán suspenderse las mismas para los diálogos que se quieren. Y es por eso que el señor fiscal abrogó y dijo lo siguiente: será el juez de control de garantías quien determine la viabilidad de la suspensión de las mismas, porque es que en la ley 2272 no expidió ningún marco normativo para suspender órdenes de captura de grupos de delincuencia común organizada de alto impacto respecto a aquellos que no tienen un reconocimiento político. Grupos de delincuencia común organizada. Y tampoco expresó alguna modificación, y no lo podía hacer, respecto al Código de Procedimiento Penal en su ley 906 de 2004 para poder ejercer actos de libertad como se quiso expresar en su momento respecto a quienes pertenecían a la mal llamada, en términos sociales, primera línea. Que allí también comete un error de redacción, y eso quiero llamar la atención de ustedes, porque si se quiere paz real, ahí están las normas, hay que aprender a redactarlas. No se pueden, y como lo expresé en un momento en una intervención,
respecto a la solicitud de libertad de algunas de estas personas, pues allí los confunden y los confluyen de manera irresponsable en el marco normativo frente a grupos de delincuencia común organizada que de lo que yo expresé, y eso no es un secreto porque está en los audios de una audiencia de control de garantías, pues no se pueden confundir con los grupos de altísimo impacto y los confluyen en uno solo. Y parece que, vuelvo y reitero, no hubiesen tenido asesores jurídicos en penal. Una cosa es el acto de protesta social y otra cosa es el acto delincuencial basado en armas, sin que haya un componente político, sino meramente delincuencial. Y en ese segundo párrafo del artículo, se me olvida en este momento, están confluidos los dos. Tamaño y craso error. Entonces, de acuerdo a esa ley 2272 de 2022, existen dos tipos de procesos. Los primeros acuerdos para los grupos armados organizados al margen de la ley, definidos por la ley 1908 y la sentencia CC 559, donde se habla de los GAO, aquellos que bajo dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte del territorio del control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, que se use la violencia armada contra la fuerza pública u otras instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra grupos armados, que tenga capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere los disturbios y tensiones internas, y ahí fue donde se equivocó la ley 2272 porque incluye a las personas que pertenecían a ese grupo que mencioné dentro de los mismos. No, no y no. Que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permita usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública. Existen de igual manera diálogos de carácter político en cuyo grupo se ubica el ELN y las disidencias de las FARC en algún sector de las mismas, que tienen un tratamiento especial para facilitar el tránsito hacia un estado de civilización donde prime el derecho a la paz, un tratamiento benevolente, allí sí, de amnistía e indulto, más no de impunidad. Y la segunda manera de la ley 2272 es un acuerdo de sometimiento con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, como el Clan del Golfo, los Pelusos, los Rastrojos y algún sector de las disidencias de las FARC. Entonces queda abierta ahí la discusión respecto a la aplicación, marco político o acogimiento a procesos de justicia ordinarios como los que se pretende con la nueva ley o la discusión que se inició en el día de ayer. Vuelvo y reitero, este es un texto que está en construcción y pues espero darlo a conocer pronto, pero quería tenerlo como un aporte para que miremos que todo lo que el gobierno quiere y que resulta muy loable, y a ello todos queremos la paz, pero que tenemos que empezar sí o sí, porque quienes expiden, porque quienes apoyan, porque quienes asesoran los marcos de paz lo hagan ajustados a derecho y no simplemente a criterios políticos del gobierno de turno. Muchas gracias por la deferencia. Espero que estos 45 minuticos más o menos que duró esta pequeña charla hayan permitido entrar en conciencia de que no es fácil construir paz, pero que si realmente desde la dinámica de la organización, la estructura y la creación decidimos un fortalecimiento de las políticas de paz, políticas públicas, políticas de seguridad, podremos llegar a tener una paz total. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Jairo. Muchas gracias por su ponencia. Quisiera decirle a los participantes que, como decía el doctor, está abierto el debate. Quienes quieran participar, levantan su mano y con gusto yo estoy aquí pendiente, o quienes quieran poner sus preguntas o aportes en el chat, estaremos atentos. En este momento veo una, doctor Jairo, en el chat y la voy a leer, voy a proceder a leerla. ¿Acaso, profesor Jairo, de José Harold Rivera Ochoa?
¿Acaso los mecanismos que se establecieron dentro de la ley de paz total no buscan obtener un estudio y la caracterización de las estructuras armadas organizadas y con ello lograr acuerdos, paréntesis, en ningún momento de impunidad, cierro paréntesis, con grupos armados reconocidos y por lo tanto someterlos a la justicia? Bien, hay que hacer claridad en 2 puntos. La ley 2272 es tan amplia que digamos que en su exposición de motivos y en su generalidad está dirigida al reconocimiento frente a las negociaciones, frente a grupos con reconocimiento político que en este momento lo tienen. El ELN y el Comando Central de las FARC, así los hace el comando, creo que así se llama, déjame un segundito que aquí tengo el apunte, exacto para no equivocarme. Sí, el comando con el cual el gobierno suspendió digamos que las operaciones, suspendió las operaciones militares de confrontación. Entonces, en esa exposición de motivos de la ley 2272 y en la misma ley 2272 no hay una categorización, no se tiene que ver que por vía de reglamentación. Y por eso, en la nueva ley que se está discutiendo desde ayer, ahí es donde ingresan los grupos que no tienen reconocimiento político. Y en algo, desde el punto de vista ya jurídico, no basta una simple resolución que diga reconocemos políticamente a tal grupo como actor político o con ideales políticos. No, eso no se logra de esa manera. Si bien tiene que haber un instrumento jurídico para las mismas, pues no hay esa categorización como tal. El solo nombre de grupos armados organizados o grupos de delincuencia común, perdón, grupos de delincuencia común organizada de alto impacto no le da las categorías esenciales, además porque de grupos de delincuencia común organizada de alto impacto hay muchísimas, y donde ingresan incluso el error craso, donde cabe incluso, de acuerdo a esa normativa, un descache terrible de la regulación del Estado, donde cabe los grupos, las personas o el grupo que se denominó primera línea. Una cosa absolutamente terrible y esperemos que eso se recomponga en el camino, porque una cosa es la protesta social, reitero, y otra cosa es la delincuencia común organizada de alto impacto. Son cosas absolutamente diferentes y la ley 2272 no lo trae de manera clara. No lo trae. Así entonces, estamos en esa sinsazón y como lo dije al principio de la ponencia, está ahí. Es tan etérea que puede resultar complicada esa categorización. Claro, la ley, y aparte me faltó, sino que eso está más adelante, como parte de la postura, la ley 1908, que se da como producto de la negociación con las FARC, pues en términos jurídicos desaparece el delito de rebelión y ahora la ley 2272 como que la activa, pero no la activa porque siguen siendo, y parte de la discusión del ELN desde el punto de vista jurídico es que ellos siguen siendo considerados como grupos armados organizados. Y entonces les quita el reconocimiento, eso jurídicamente les puede quitar el reconocimiento jurídico y punitivamente hablando desde el punto de vista del derecho penal, pues resulta complicado porque la rebelión podría anudarse. Simplemente tendríamos el delito de concierto para delinquir. Miren todas las complicaciones que trae la misma ley 2272. Activa la rebelión como delito, comillas, pero no es claro porque sigues llamando a ciertos grupos armados organizados, que son válidos, sí, pero siguen entonces bajo la normativa de la ley 1908. Una cosa complicadísima. Respecto a la José. pregunta de don José. Sí, doctor, pues me comenta aquí el señor José Harold Rivera Ochoa que hay alguien que lo está expulsando de la reunión, sacando. Entonces, nosotros pedimos por favor el respeto porque necesitamos Esto no este es, tipo de debates. esto no es un debate político, es un debate jurídico, simplemente pongo los dedos en la llaga de todas las inconsistencias que hay en la ley. No es, esto no es político, yo no, dejemos que todos Totalmente de participemos, acuerdo, por doctor. Dios, respeto, si queremos Entonces, tal respeto. perfecto. No sé si hayan más participantes que quieran intervenir. Estamos atentos. Acabo de enviarles el formato de asistencia. Si son tan amables todos, por favor, diligenciarlo.
Estamos mirando aquí, estoy pendiente de si hay manos levantadas. Doctor Jairo Elbert, no veo ninguna. No, hasta ahora no veo ninguno. No veo De todos ninguna, modos, exactamente. esto es un proceso que espero más adelante. Vamos en la construcción de la mitad del escrito y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Es una cosa que no tiene nada de político, simplemente algo jurídico, desde la órbita del derecho penal. Claro, tienen algunos componentes y manifestaciones que desde el derecho penal van a traer cosas muy complejas. Vuelvo y repito, para los que no son penalistas, ese articulito de la ley 2272 que pone en riesgo eh, la construcción de la defensa misma de los procesados de primera línea es un desacierto absoluto. Absoluto, absoluto por parte de quienes, sin estudio del derecho penal, ubicaron en la misma línea de delincuencia común organizada de alto impacto a la primera línea. Absurdo. Pero bueno, esto me parece Doctor, una académico. perfecto. José Carol, ¿desea hacer una pregunta? Por favor, ¿puedes hacerla, José? Abre tu micrófono y la expresas, por favor. Bueno, parece que no hay más preguntas, no hay manos levantadas. Doctor, quiero agradecerle su participación. A todos invitados, por favor, comparta la pregunta que el doctor está pendiente. Por favor, compártala. Para eso estamos. José Harold, por favor. La pregunta dice así, doctor Jairo. ¿Por qué considera que buscar la paz total se podría convertir en una ventaja política del gobierno de turno cuando ya existen grandes avances legales de otros gobiernos, un proceso de justicia necesario para el país? A ver, desde el punto de vista político no voy a hacer ninguna manifestación. Eso que quede claro. Aquí estoy desde el ámbito del derecho penal, porque si bien este es un espacio que puede tornarse abierto, tengo también que tener en cuenta una consideración que soy servidor público y tengo que cuidar también los intereses del Estado en ese aspecto. Desde el punto de vista penal, vuelvo y repito, hay demasiadas, absolutamente demasiadas inconsistencias. Esperemos que en el camino se pueda arreglar y ustedes que escuchan radio, televisión, pueden escuchar a Ariel Ávila, quien ha llegado en cierta línea a ver esos inconvenientes que se están dando frente a lo mismo. Por ejemplo, frente al narcotráfico. ¿Qué hacer con el narcotráfico tanto para los delitos de alto impacto? Porque incluso en la redacción de la norma que se está colocando en algún pedazo, dice quienes hayan cometido delitos, por ejemplo, concierto para delinquir agravado, dentro del cual está el narcotráfico, pues qué hacer con ellos si la pena, incluso en la redacción como está, esta parte de 4 años mínimo. Imagínense. Y esa es la reticencia del fiscal. Entonces, cosas como esas, desde el punto de vista de la Constitución, claro, todos necesitamos la paz. Esto no tiene que ver con nada político. Ustedes no me han escuchado decir que está bien o está mal, simplemente que está tan etéreo porque está en construcción. Además, porque, como dije al principio de la disertación, seguridad humana es un concepto que utilizó, y quién creería, solamente para hacer una mención, el periodo del 2002, del 2000 al 2008, se utilizó ese concepto también de seguridad humana desde otro punto de vista. Y miren los resultados, ley 975, esperemos, y yo hago la fuerza para que esto en el camino normativamente hablando se pueda mejorar, porque si dejamos el concierto para delinquir agravado, y ahí está el narcotráfico como parte del mismo, vamos a tener serias complicaciones tanto desde el punto de vista del Estado como frente a organismos internacionales en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, que es lo que en últimas, desde la postura que tengo allí, es lo que preocupa. Bueno, doctor, entonces procedemos a dar por terminada esta cátedra del día de hoy. Agradecemos mucho tu participación. De verdad que esperamos tenerlo más adelante. Y a Con el todos, mayor de los gustos y esperemos que salga la nueva ley y cuando salga la nueva ley haremos otra ponencia y haremos las ventajas, beneficios, los que puede estar bien, lo que se haya mejorado, los aportes, pero que todo en pro de la defensa de los derechos de las víctimas, que es lo que interesa. Las víctimas siempre son los convidados de piedra y allí en la ley, en la nueva ley, no se dice absolutamente nada. perfecto, doctor Jairo. Por aquí escriben, quedamos atentos a su escrito. Muchas gracias. A Claro todos, que muchas gracias. Profesor Abner, muchas gracias por estar ahí pendiente en esto, primera línea.
Es conveniente decir que este estudio es producto de un análisis que estoy haciendo con una colega respecto a este tipo de temas que son sensibles, porque hay que tener mucho cuidado de que no se tenga el sesgo político. Esto es eminentemente del derecho penal. Estoy haciéndolo con una colega, la doctora María Mercedes Díaz Torres, que en esas discusiones que queremos armar respecto a la defensa de los derechos de la sociedad y de las víctimas en el ámbito del derecho penal, que es lo que importa. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y a A todos, ustedes. muchas gracias y por favor recuerden diligenciar el formato. Feliz tarde. Gracias, gracias, infinitas gracias, profesor. Claro, doctora Amner, aquí estamos siempre. Encantadísimo con estos espacios. Chao, doctora Amner. Muchas gracias. Gracias, profesor.